hermanos? ¿Se anima a darle otro fuerte aplauso al Dios de los cielos? Vamos a cerrar esta mañana, vamos a cerrar nuestra serie Como en el cielo. Y hemos venido hablando durante este mes acerca del reino de Dios. Y qué mejor conclusión o qué mejor tema que finalizar hablando acerca del reino eterno de Dios. Porque sin lugar a duda que el gozo y la plenitud más grande que el creyente va a tener es estar con Dios en su reino por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted está contemplando estar allá, pero yo he decidido que quiero estar allá, no por mis fuerzas ni por mis méritos, sino por los méritos de Jesús, nuestro Salvador, quien compró la entrada con precio de sangre. Y bien hacemos en creer y recibir esa sangre en nuestra vida para perdón de nuestros pecados. Es la única forma de poder estar ahí. Pero para cerrar esta serie, quiero llevarlo a un texto y que nos introduzca a ese reino eterno. Segunda de Pedro, capítulo 1, voy a leer en el versículo 10 y el versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Dice así la palabra del Señor. Cuando usted lo tenga, dice amén, hermano. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pedro ya lograba contemplar por la fe, porque él no había estado en ese lugar, ni conocía ese lugar, pero por la fe y con los ojos de la fe lograba ver un lugar eterno, donde poder pasar la eternidad con gozo, con bendición, con paz y con toda la plenitud de Dios en su vida. Y el apóstol Pedro hace un llamado, una invitación a ser diligentes en la vocación y el llamado de Dios para nuestra vida. En ese mismo pasaje, el apóstol Pedro, en el verso 5 al 7, ahí lo lee usted en casa, pero en ese mismo capítulo, el apóstol Pedro ha dado una serie de virtudes que deben de ser buscadas por el creyente. Virtudes que dice: el que tiene fe, añádale a esa fe, a esa virtud, añádale conocimiento, añádale dominio propio, al dominio propio paciencia, a aumentarle piedad, aumentarle afecto fraternal, y bueno, da una serie de virtudes que el creyente debe de buscar, no con el ánimo de decir: si lo alcanzo voy a ser salvo. No, si se alcanza es porque la obra de Dios en tu vida ha sido perfeccionada por su Espíritu Santo. Todas esas virtudes que habla el apóstol Pedro son virtudes que se van experimentando y van creciendo en la vida de aquel que ya está en Cristo Jesús salvo. Pero el apóstol Pedro recomienda
que vivamos en esas virtudes para que no caigamos jamás. Y entonces la puerta, la entrada del reino eterno esté abierta para nosotros. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Cuántos quieren estar en el reino eterno? Puede levantar su mano y decir: yo quiero estar. Yo quiero estar en el reino eterno. Cuando Jesús estuvo en la tierra, el Señor dio una serie de enseñanzas acerca del reino de Dios, del reino eterno. Y entre esas enseñanzas el Señor dejó bien claro cómo se ve el reino eterno, cómo es el reino eterno. Yo quiero mostrarle en la Escritura cómo va a ser ese reino. Y en primer lugar debemos decir que el reino de Dios, ya lo dijimos en la frase, el reino de Dios es eterno. Es decir, el reino de Dios es para siempre. No es para un rato, no es para un fin de semana, no es para un año, no es para 2 años. No, el reino de Dios es para la eternidad y por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces déjenme llevarlo a Lucas capítulo 1, verso 32 al 33, porque a la medida que entendemos cómo es el reino eterno, vamos a desear estar allá. O de plano, si no le llama la atención el reino eterno, entonces algo está pasando en nuestra vida. Algo está pasando. Pero miren lo que dice Lucas capítulo 1, verso 32 y 33. Hablando de Jesús, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hablando de Jesucristo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Verso 33 dice: y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Para cuánto, hermano? Para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Hermano, el reino que Dios nos ha ofrecido, el reino que Dios ha puesto a nuestra disposición, es un reino que permanecerá para siempre, por la eternidad. Es un reino que usted y yo debemos de buscar, porque debemos de tener claro, el hombre debe de tener claro, que aquí en la tierra solo es un paso temporal. Aquí en la tierra no es para vivir por la eternidad. Usted y yo somos testigos de que los más fuertes, los más fornidos, los más saludables llegan a algunos 60, 70, 80, algunos superan los 90. Esas ya son millas extra, hermano. Aleluya. Esas ya son millas extra en el camino. Pero no más que eso. Como dando a entender, hermano, que nuestra vida sobre la tierra es una vida temporal, es una vida corta. Tan corta, hermano, que aunque pareciera oír de 80, 90 años una vida larga, en realidad cuando uno viene a sentir, ya se fueron los años, hermano. ¿Qué hace que usted estaba pequeño en la secundaria, en la primaria, en kinder? ¿Qué hace que usted andaba jugando pelota en la calle? ¿Qué hace que usted estuviera jugando con otros niños? ¿Hace cuánto fue eso? Fue, hermano, diríamos, en un pestañear, en un abrir y cerrar de ojos. Se va la vida. De repente se da cuenta que ya no tiene 5 ni 10 años, que ya lleva ENTA. Aleluya. Que ya pasó de los ENTA y de repente se da cuenta, hermano, que la vida se fue. Y en lugar, hermano, de deprimirnos en la vida, en lugar de desesperarnos y decir: Dios mío, se me fue la vida y no hice nada, aleluya, o se me fue la vida y no sé por dónde la gasté, no se preocupe. El Señor ofrece un reino eterno para los que pueden creer. El Señor, hermano, ha puesto a nuestra disposición la eternidad. Si a usted no le alcanzó esta vida, recuerde que tiene otra si está en Cristo. Si está tomado de las manos de Dios, usted tiene vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios no vino a ofrecernos, con razón, hermano,
Lo que el Señor hizo por nosotros tiene un precio tan alto. Pagó la sangre de Jesucristo, no para darnos un respiro más, no para darnos 5 años más o 10 años más de vida. No, pagó el precio para darnos vida eterna. Toque al hermano que tiene a la par y dígale: si puedes creer, tienes vida eterna. Dígaselo, por favor. Dígaselo. Aleluya. El ser humano a veces gasta toda su vida en las riquezas y el dinero. Pero cuando pasan los años y lo alcanzan los años, entonces tiene que gastar todo su dinero para un año más. Aleluya. No sé si me di a entender. Pero eso es lo difícil de la vida. Que el ser humano gasta, hermano, su vida trabajando y trabajando por hacer algo de dinero. Y cuando los años lo alcanzan y la enfermedad lo alcanza, entonces ocupa todo su dinero por un año más. Aleluya. Así es de triste la vida humana sin Dios. Porque el que está en Cristo y el que tiene a Dios debe de entender que Él no nos compró 5 años más o 10 años más. Nos compró la eternidad para vivir con Él. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. De tal manera que bien hacemos en creer en Jesucristo, porque en Él tenemos vida eterna. En Él, única y exclusivamente en Él. Vino a poner a nuestra disposición el reino eterno. Daniel capítulo 2 verso 44 habla de ese reino también, de un reino eterno para todos los que han creído. Daniel capítulo 2 verso 44 dice así la escritura. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Veamos lo que dice la palabra del Señor. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Oiga esto. Levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él, hablando de Dios, pero Él permanecerá ¿para cuánto? Para siempre. Hay muchos dioses en el mundo. Hay muchos que se nombran dioses en la tierra. Pero el único que ofrece el reino eterno es el Dios que creó los cielos y la tierra. De eso hablaba el Señor cuando dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Bienaventurados el que logre entender acerca de ese reino. ¿Por qué? Porque nos lo ha ofrecido a nosotros, no a otras personas, a usted y a mí. Los que abren el corazón para Dios, para creerle, y entonces podemos tener esa entrada. Vea conmigo Mateo capítulo 16 verso 18. Este reino ha sido fundado, este reino ha sido establecido sobre alguien que además de ser eterno, no cambia. Mateo capítulo 16 versículo 18. El reino de Dios fue establecido sobre una roca. Mire lo que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Es interesante y es importante saber por qué este reino no será nunca conmovido. ¿Por qué va a prevalecer para siempre? ¿Por qué es un reino tan duradero que no solamente pasa y atraviesa los siglos, sino que permanece para siempre? Hay una sencilla razón. Es que este reino, igual que la iglesia,
El reino de Dios ha sido establecido sobre la roca inconmovible de los siglos, que se llama Jesucristo. No hay reino, fíjese hermano, no hay reino que dure para siempre sobre la tierra. Todos los reyes caducan, todos los reyes mueren, todos los reinados allá con el tiempo desaparecen, tienden a desaparecer. Pero el único reino que no va a desaparecer es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ese reino está fundado sobre la roca inconmovible de los siglos. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué necesitamos conocer esto nosotros? Porque necesitamos, hermano, tener en nuestro corazón la fe y los fundamentos suficientes y necesarios para saber lo que Dios nos está ofreciendo. No va a pasar, porque mire, las promesas que los seres humanos hacemos a veces se vuelven incumplibles. Es decir, a veces los seres humanos prometemos, pero no cumplimos. ¿Alguna vez ha hecho usted una promesa que no ha podido cumplir? Lo más seguro es que muchas de ellas, algunas porque no se pudieron cumplir, no las pudimos cumplir, o otras porque así, hermano, las dejamos pasar o ignoramos las promesas que hicimos. Pero cuando Dios promete algo, es verdad. Cuando Dios promete algo, las promesas de Dios son seguras. Las promesas de Dios son eternas. Tan es eterno que fíjese, hermano, que hace miles de años el Señor le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser una descendencia larga, iba a ser una descendencia grande. Hace miles de años, allá en Génesis capítulo 12, el Señor le hizo una promesa a Abraham. Abraham, cuenta las estrellas. Abraham se quedó, pero ¿y cómo las cuento, Señor? Es imposible contarlas. Cuenta la arena del mar, Señor, no puedo contarla. Pues así será tu descendencia, como las estrellas del firmamento y como la arena del mar, así será tu descendencia. Y esa promesa se sigue cumpliendo en Abraham, y en Cristo también se sigue cumpliendo, porque en Cristo Jesús todas las promesas de Abraham son reales en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lleva miles de años y las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. La Biblia dice que las promesas de Dios son sí y amén, como certificando. La Biblia dice que aún Dios, no pudiendo jurar por otro más grande, juró por él mismo. Cuando nosotros hacíamos juramentos, espero que usted ya no haga juramentos de ese tipo, pero cuando nosotros hacíamos juramentos, hasta la cruz hacíamos así. Te lo juro, pero te lo juro, de veras, que por Dios te lo juro. Porque Dios, entendíamos que era Dios más grande que todo. Pero cuando Dios juró, cuando Dios hizo juramento, dice la Biblia, no habiendo uno más grande que Dios, juró por él mismo. Y como Dios no cambia, en Dios no hay variación, como Dios no miente, como Dios es fiel, todo lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Las promesas de Dios son reales. El reino eterno es una realidad para nuestra vida. ¿Por qué? Está fundada en Cristo, está fundada en Dios, y bien hacemos nosotros en creer en el Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Acompáñenme por favor. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. ¿Lo tiene? Dice:
Porque nadie puede poner otro fundamento. Oiga, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué el Señor estableció en Jesucristo el fundamento de todo? Porque Dios es inconmovible. No hay nadie que pueda mover al Señor de ese lugar. Bienaventurados los que tienen a Cristo como fundamento de su vida eterna, porque nadie puede arrancarlo de ahí. Nadie puede cambiarlo. Mire, nosotros aquí en la tierra podemos sufrir algún robo, podemos sufrir alguna pérdida, pero el que está en Cristo no pierde nada. Podrá perder algún dinero aquí, podrá perder a cualquier cosa, pero la eternidad está garantizada. Para los que han creído en Jesucristo está garantizada. ¿Por qué? Porque el que prometió es fiel, y porque el fundamento de la promesa es fiel también, que es Jesucristo. No podemos nunca perder, hermano, el reino eterno si estamos agarrados del fundamento que es la roca inconmovible de los siglos. Por eso el que está parado en la roca inconmovible, no importa cuántos vientos, cuántas tormentas, cuántas tempestades le vengan a la vida, hermano, si estás fundado en Cristo Jesús, tú vas a estar firme esperando la promesa que Dios ha dado a tu vida. ¿Por qué se regresan muchos del evangelio? ¿Por qué se regresan muchos de la fe? Porque su fundamento no era Jesucristo. Quizás su fundamento haya estado basado en un hombre, haya estado basando en una iglesia, haya estado basando en algún mandamiento. Pero nuestra vida no está basado en eso. Nuestra vida debe de estar basado en la única roca inconmovible que es Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice que pongamos nuestra mirada en Él, en Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted y yo no ponemos nuestra mirada en Jesucristo, es decir, cuando nuestro fundamento no es Cristo, cualquier tormenta nos va a derribar. Cualquier tempestad nos va a hacer caer a tierra. Cualquier huracán de la vida, no estoy hablando de huracanes físicos, sino de los huracanes y tormentas y angustias y terremotos de carácter espiritual, de carácter en el alma, que vienen de repente, hermano, y si usted no está bien parado en la roca inconmovible, lo van a derribar. Lo van a derribar. El Señor lo explicó muy bien en la parábola de aquel personaje que hizo su casa, uno sobre la arena y la otra sobre ¿qué, hermano? Sobre la roca. El que hizo su casa sobre la arena, dice la Biblia que vinieron los vientos, vinieron las tempestades, vinieron los ríos, y como su fundamento era la arena, rápidamente se vino abajo y se destruyó y sufrió pérdida, dice. Pero el que había fundado su vida en la roca, el que había hecho su casa sobre la roca, vinieron las tormentas y lo golpearon duro. Hermano, la vida es dura, la vida es difícil, la vida sobre la tierra es bastante complicada. Y sobre todo si no tenemos a Dios o no tenemos la sabiduría del Señor, se vuelve mucho más complicada todavía. Por eso, si usted y yo tenemos nuestro fundamento, el fundamento de nuestra vida se llama Jesucristo, no importa cuántas olas se levanten y cuántas tempestades crezcan contra nosotros, si hemos creído en Jesucristo, estaremos firmes después de la tormenta, después de la aflicción, después de la prueba, estaremos firmes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El reino que Dios ofreció es un reino eterno, pero también es un reino sólido, es un reino estable cuando se está en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
Veamos un pasaje más. Este reino que Dios ofreció, resulta que tiene entrada, tiene puertas. Y nadie se puede saltar los muros. Aleluya. Nadie se puede cruzar por ahí. Hay una puerta de entrada. Mire lo que dice Juan capítulo 3 versículo 16. Este reino eterno no se entra por cuello, no se entra por mordidas. Aleluya. No se entra sobornando. No hay manera de entrar en ese reino de esa manera. Dios dejó una llave. Juan capítulo 3 verso 16. ¿Lo tiene? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Déjenme hacerle una pregunta, hermanos. ¿Cuántos han creído en Jesucristo? ¿Cuántos han creído en Jesucristo? Déjeme aclararle esta verdad. Creer en Jesucristo implica entender que Él pagó con su vida nuestra salvación. Por lo tanto, lo único que pide Dios de nosotros es el arrepentimiento de nuestros pecados. Es decirle al Señor: Señor, reconozco que soy pecador. ¿Sabe por qué muchos no entran en el reino de Dios? ¿Sabe por qué? Porque son muy orgullosos para reconocer que han pecado. Porque son muy orgullosos para decir: es cierto, he hecho lo malo. Son muy orgullosos para reconocer que transgredieron la ley de Dios. Dicen: no, pero yo no soy tan malo. No, pero yo, de veras, hay otros peores. Sí, peores habrán toda la vida. Pero por cuanto el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios. El pecado no permite la entrada al reino de Dios. Pero el arrepentimiento y la fe en Cristo te abre las puertas del reino eterno. Pero ten cuidado. Ten cuidado. No creas que puedes burlar a Dios como se puede burlar aquí abajo a la gente. A Dios no se puede burlar. No, aquí no se puede hacer de aquello. Mire, no sé si usted ha estado alguna vez haciendo algún trámite. Y cuando uno va a ver el trámite, mira que la cola está pero tan larga, que uno dice: Dios mío, y me tengo que ir a poner allá atrás. No, mejor regreso otro día. No, hombre, pero mira, allá está Pancho, ve. ¿Quién será Pancho? A saber. Allá está Pancho. Y está casi por entrar. Anda a decirle que te meta. Y entonces llega uno ahí como haciéndose el loco: Pancho, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. ¿Cómo te ha ido? Dame chance. Aleluya. Dame chance. Soy de un ladito. Y entonces se cuela uno. Y el Pancho un poco así, avergonzado y todo, pero métete pues, métete. Y los de allá, ¿qué es lo que empiezan a hacer, hermano? Atrás. A veces se dejan. Para no entrar en pleito, se dejan. Y déjenlo pues. ¿Se podrá hacer eso con Dios? Ahí al de la puerta, dale algo al de la puerta. Dale unos 10 pesos y con eso te deja. No está uno ya en los países de uno, hermano. No. Si no es la entrada, si no es a través de arrepentimiento y a través de la fe en Cristo, no se entra al reino. ¿Me estoy dando a entender? Es que uno de ser humano es astuto, hermano. Uno de ser humano cree que en el reino de Dios se puede hacer trampas.
Uno cree que en el reino de Dios se puede hacer soborno, se puede hacer el loco uno para ver cómo entra. No, hermano, no. Por eso el Señor en una de sus parábolas, de aquella fiesta que el Señor de la cena, invita al Señor y de repente dice que el Señor vio a uno adentro que no estaba vestido de fiesta de bodas. Y entonces el Señor mismo le dijo: fulano. Mire, fulano. Como que los que se meten de colada no tienen ni nombre. Aleluya. ¿Y por qué lo digo con toda libertad? Porque Apocalipsis dice que cuando lleguemos allá en el cielo, los que están en Cristo le darán una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre inscrito, un nombre dado por Dios, porque Dios conoce a los suyos. Dios conoce a los que ha engendrado. Dios conoce a los genuinos. Dios conoce a los verdaderos. Pero a los que no conoce les dice: fulano, no tienes vestiduras. Agárrenlo y sáquenlo, dice la Biblia. Lo sacaron. Porque en el reino de Dios no hay colados. Aleluya. En el reino de Dios no se puede uno meter si no es por la puerta de la salvación, que es Jesucristo. Este reino tiene entrada. Y este reino no se puede entrar por otro lado. Mire lo que dice otro texto de la Biblia. En Juan capítulo 10 versículo 9. Jesús dejó bien claro que Él únicamente y exclusivamente Él es la puerta para este reino. Juan capítulo 10 versículo 9. ¿Lo tiene? Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿será qué? Salvo. Y entrará y saldrá y hallará, ¿qué dice, hermano? Pastos. Será salvo, dice la Biblia. Por eso no todas las religiones llevan al mismo lugar. No todas las religiones van al cielo. De hecho, ninguna religión va al cielo. Porque el evangelio de Jesucristo no es una religión. El evangelio de Jesucristo es la única, hermano, la única puerta para entrar al reino de los cielos. El evangelio no es una religión. El evangelio es una relación con Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, este reino es eterno. Este reino es sólido y estable para siempre. Es inconmovible. El diablo ha tratado de destruir el reino de Dios, pero nunca ha podido. Si solo pensándolo estaba cuando lo derribaron del cielo. Pensándolo estaba. Diciendo: me sentaré, subiré a lo alto, subiré al monte de Dios y me sentaré en el trono de Dios. Pensándolo estaba cuando fue derribado. Es sólido, es estable. Los reinos pasan, pero el reino de Dios nunca pasa. Porque es eterno, es sólido, pero tiene puerta. Tiene puerta. Y no hay manera de entrar al reino de Dios sino por la puerta que Dios ha dejado. La puerta se llama Jesucristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es lo que dice la Biblia. No hay otra forma de entrar sino a través de la puerta de Jesucristo y a través del arrepentimiento y la fe en Él. Bueno, veamos un texto más. Acompáñenme, por favor. Este reino es un reino tan fuerte que la Biblia, hablando de la iglesia, por ejemplo, dice que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia que camina en el reino de Dios es una iglesia imparable. Es una iglesia, hermano,
sin forma de poder destruirla. De hecho, el diablo la ha querido destruir por tantos años y no ha podido. Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Ya lo leímos una vez, pero déjeme utilizar la segunda parte del versículo. Dice así la escritura. Mateo 16, 18. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oiga esto. Y las puertas del Hades, son las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. La iglesia nació hace más de 2000 años. La iglesia de Jesucristo. La han querido destruir cientos de veces. Como al pueblo de Dios. Como el pueblo de Israel. Desde allá de las épocas antiguas. Desde el tiempo de Egipto. Ha querido ser destruido. Pero hasta el día de hoy, ellos están ahora sentados o asentados sobre la tierra que les prometieron, y de ahí no los mueve nadie, hermano. Los quieren mover, pero no los mueve nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no han podido moverlos? Porque es un pueblo terrible, tremendo. No, es que Dios está de su parte. Dios está de su lado. Y si Dios está de nuestro lado, hermano, ¿quién podrá detenernos? No dice la Biblia, hermano, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si Dios con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Entonces este reino que Dios nos ha ofrecido es un reino estable, pero es un reino fuerte, es un reino imparable. Ahora, si Dios es un Dios imparable, los creyentes deben de ser creyentes imparables. Por eso la recomendación de Dios para los creyentes allá en Génesis, en el tiempo de Lot, le dijeron: Lot, no te detengas y no mires atrás. ¿Se acuerda que esas fueron las recomendaciones? Los ángeles que fueron a rescatar a Lot y a su esposa y a sus hijas, le recomendaron encarecidamente: Lot, sal de Sodoma y de Gomorra, pero en el camino no te detengas ni mires atrás. Esas dos recomendaciones siguen siendo vigentes para los creyentes. En este camino no se puede detener uno. En este camino no se puede estacionar uno y decir: yo aquí me quedo, hermano. No. Recuerda que usted y yo solo vamos de paso. Solo somos peregrinos y extranjeros. Vivimos en tiendas, en carpas. Lo que tienes, lo que Dios te ha dado es temporal. Hermano, tu trabajo, tus bienes, tu dinero, hasta tu familia, hermano, con todo respeto, es temporal. Porque allá arriba estará tu familia eterna. Allá arriba. Ay, hermano, pero ¿y podremos andar de la mano con mi esposito? La Biblia dice que allá ni se casan ni se dan en casamiento. Eso quiere decir que allá no hay parejas. Aleluya. Ya lo se va a entristecer, más de algunos se va a entristecer. Pero yo quería que fuera él conmigo y ella conmigo. Sí, puede ir. Y va a ser parte de tu familia allá, eterna, si cree en Jesucristo. Si está arrepentido de sus pecados, puede ser parte de tu familia, pero no va a ser tu esposo allá, ni tu esposa. No va a ser. Aleluya. Lo miro así como, y lo volteé a ver todavía. Tan chulo que es. Sí, allá va a ser más chulo. Sí, no, ese es un hecho, hermano. Si le van a dar a uno cuerpo glorificado, le van a dar a uno cuerpo eterno. Si este se va acabando, usted sabe, hermano, que mire, allá en los tiempos mozos, qué figurita, ¿va? En los tiempos mozos, así como
bien plantado y ella bien plantada, parecía Miss Universo. Pero a medida que va pasando el tiempo se va desgastando uno, hermano. Y ya después de Miss Universo pasó a Miss, mejor no digo nada para no complicarme la vida. Pero se va desgastando. Por eso Pablo dice que aunque aquí en esta tierra, esta choza, le dice, esta choza se va desgastando, el interior se va renovando de día en día en Cristo Jesús. No te preocupes por el de afuera. No te preocupes por el de afuera. Solo viene bien arregladito para la casa del Señor, a buscar al Señor. Pero no se preocupe tanto por lo de afuera, porque allá le van a dar cuerpo nuevo. Le van a dar cuerpo glorificado. Le van a dar cuerpo especial y celestial en el reino eterno. ¿Cuántos dicen amén? Tanto, hermano, tanto cuidado que le ponemos al cuerpo aquí, como que nos lo fuéramos a llevar nuevo. Y no se lleva uno nada de este cuerpo. Le van a dar uno nuevo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos van a dar uno nuevo? Porque se lo van a dar a los vencedores, dice la Biblia. Apocalipsis habla 7 veces a los vencedores. A los vencedores yo les daré de comer del árbol de la vida, dice Apocalipsis. A los vencedores yo los voy a dejar que se sienten en el trono de Dios. Fíjese. A los vencedores y da 7 bendiciones a los vencedores. Por eso es que esta iglesia, este reino, es un reino que no la puede parar ni las puertas del infierno. ¿Por qué? Porque es una iglesia vencedora. Es una iglesia que va de gloria en gloria. Una iglesia que va, hermano, de poder en poder y de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el diablo te estanca, cuando el diablo te detiene y te dice, no, ya deja eso, ya no vayas a la iglesia, ya no ores, ya no leas la Biblia, ya no hagas esto. Cuando el diablo te logró ahí detener, ten cuidado, porque podría ser que esa detención pueda ser la que el diablo utilice para que ya no entres en el reino eterno. Pero los vencedores son imparables, como David era imparable. ¿Se acuerda de David, hermano? David era imparable. No había ejército que lo detuviera. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Si Dios está contigo, no hay nadie ni nada que te va a detener en el camino hacia el cielo. Asegúrate de agarrarte bien de Dios para que sigamos adelante venciendo todo enemigo que se presente en el camino. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Este reino es tan extraño, tan lindo, hermano, que las leyes no te las ponen afuera, te las ponen adentro. Oiga esto, Hebreos capítulo 8, versículo 10. ¿Lo tiene, hermano? Miren lo que dice aquí. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios. Y ellos, ¿qué dice, hermano? Y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, este reino tiene leyes. No vaya a creer que este reino es un reino sin legislación. Un reino donde se hace lo que uno quiere. No. En el reino de Dios no se hace lo que uno quiere. Se hace lo que el rey quiere. Se hace lo que el rey pide. Se hace la voluntad del rey. Pero como los seres humanos caídos, sin Dios,
Somos tan complicados, por eso es que a veces a los seres humanos hasta les gusta violar las leyes. Aleluya. En el sentido de que, mire, a veces nosotros no queremos cumplir la ley terrenal porque estamos en un reino imperfecto. Y cuando Dios no ha obrado en nuestra vida, entonces se pone uno peor. Se mira el semáforo en rojo y dice, me lo paso, me lo paso. Y entonces acelera más. Aleluya. Porque como no ha hecho la obra Dios en nuestra vida, entonces nos toma de incumplir las leyes. Pero en este reino hay leyes, las leyes de Dios, para asegurarse que nosotros las cumplemos. ¿Sabe qué es lo que hace Dios? No nos la pone en papel, no nos la pone en tablas de piedra, no. En este reino las escribe Dios en la mente y en el corazón. Pero solo de los que estén dispuestos, pues, porque esa es una obra maravillosa del Espíritu Santo. No la puede poner el predicador. Mire, hermano, yo hace tiempo entendí que el predicador, gracias a Dios que ha sido puesto, porque nos recuerda las leyes de Dios y la palabra de Dios. Para eso ha sido puesto el predicador. Para eso ha sido puesto el pastor. Para recordar al pueblo de Dios sus leyes, su palabra, sus mandamientos, para recordarle lo que Dios dice en su palabra. Pero uno solo es un vocero y uno que recuerda la ley de Dios. Pero el que escribe las leyes en el corazón se llama Espíritu Santo, y Él es el que transforma la vida del ser humano. Eso no lo puedo hacer yo, ni quiero hacerlo. Ni quiero hacerlo porque no puedo. Mi vida y la vida de cualquier predicador es incapaz de cambiar la vida de cualquier persona. Es incapaz. Por eso esa obra maravillosa hay que dejársela a Dios y al Espíritu, porque es el único que lo puede hacer. ¿Quién le agarra a uno el corazón para escribirlo? Descubrir las leyes. ¿Quién le agarra a uno la cabeza, la mente, hermano, para escribirle las leyes a uno? ¿Quién puede hacer semejante cosa? Solo Dios. Este reino es tan especial que solo Dios puede escribir sus leyes a aquellos que conscientemente entienden que esa obra la hace Dios y voluntariamente ceden. Mire, se lo voy a plantear de esta manera. Tal vez la comparación no sea muy buena, pero me la va a entender. ¿Quién lo agarró a usted o a la fuerza para que se fuera a hacer un tatuaje? Yo no sé si usted tiene tatuaje. Y si lo tiene, ese es un arreglo que usted tiene que hacer con Dios. Vaya. Pero ¿quién lo agarró a la fuerza? Hermano, si solo un puntito me puse. Pero ¿quién lo agarró a la fuerza? Es que me hice un corazoncito. Uno va voluntariamente. Y por lo que me han dicho y por lo que yo sé, duele esa cosa a usted. Depende del tipo de tatuaje que le pongan. Lo pullan y le hieren ahí. Le ponen tinta adentro de la piel, no afuera de la piel, es por dentro la cosa, para que se pueda brotar afuera, encima de la piel. Pero lo llevaron a uno obligado a ponerse un tatuaje. No. Uno fue voluntariamente y puso ahí el nombre de él y el nombre de aquella, ¿va? Aleluya.
endless love, forever and ever. Se lo fue a poner uno, aunque le dolía. Aunque le dolía. Ay, ay, ay. Pero se lo puso voluntariamente. Le dije que la comparación tal vez no era muy buena. Pero ¿a quiénes cree usted que Dios les escribe las leyes en la mente y en el corazón? ¿Al que quiere o al que no quiere? Eso es voluntario. Eso es voluntario. Hermano, es que yo oré, ya oré a Dios y Dios no hace nada conmigo. Si no te dejas, no se deja. Cuando Dios quiere obrar en su vida, sale corriendo. Cuando Dios quiere obrar en su vida, ya no viene a la iglesia. Cuando Dios quiere obrar en su vida, se pone uno duro y dice, no. Las leyes de Dios solo se escriben en aquellos que voluntariamente rinden a Dios su corazón y su mente. Y le dicen a Dios, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Señor, mi voluntad te pertenece. Hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Escribe, Señor, tus leyes. En esos es que Dios escribe. En esos. Porque es un nuevo pacto. Un pacto que el Espíritu de Dios forma en el corazón y en la mente de cada creyente. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Voy a cerrar, voy a terminar. Solo quiero hacerle un recuento rápido para ir a mi último punto. Número 1, el reino de Dios es eterno, es para siempre. Número 2, este reino está fundado sobre la roca, inconmovible, porque es un reino eterno, es un reino estable, firme, sólido. El reino de Dios tiene puerta y se llama Jesucristo. Y nadie puede entrar a este reino si no entra a través de esa puerta. Este reino es imparable. Este reino, hermano, no puede ser detenido. Ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Este reino es un reino que tiene leyes. Y los que viven en este reino se sujetan a las leyes de Dios voluntariamente. Porque se las escribe Dios y entonces se vuelve más fácil. Pero este reino al final, el reino de Cristo, será entregado al Dios eterno, al Dios Padre, para poder vivir por la eternidad. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24. Ya va a ver por qué estamos hablando tanto de este reino. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24. ¿Lo tiene, hermano? Verso 24 dice así la escritura. Leo desde el verso 23. Pero cada uno en su debido orden, hablando acerca de los levantamientos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. El reino que ha sido entregado hoy a Cristo será devuelto al Dios Padre eterno, que fue el que lo dio. Se acuerda que todas las cosas le han sido dadas a Jesucristo. Cristo es el que está reinando y va a reinar en su reino. Pero vendrá el tiempo, al final de todas las cosas, al final de todos los tiempos, cuando todos los enemigos de Dios hayan sido vencidos,
Y ahí en un versículo posterior dice: y el postrer enemigo a vencer es la muerte. Cuando la muerte deje de existir, oiga esto, cuando la muerte no exista más, entonces Cristo el Hijo va a entregar a Dios Padre el reino eterno para vivir con Él por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted quiere estar en ese reino, hermano? ¿De veras? Así, de verititas. Entonces yo le voy a invitar a que haga algo conmigo hoy. Porque a partir del próximo año vamos a hablar mucho más acerca del reino. Pero hoy nos vamos a quedar con una petición. Póngase de pie, por favor. Y yo lo llevo a esa petición. Mateo capítulo 6, versículo 10. Esta es la razón por lo que hemos hablado del reino durante todo este mes. Esa es la razón por la que el Señor invitó a la iglesia a que hiciera una oración genuina delante de Dios, que pudiera pedirle a Dios que su reino se establezca en nuestras vidas por completo. Mateo capítulo 6, 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabe quiénes van a entrar en el reino? Oiga lo que voy a decir. ¿Sabe quiénes van a entrar en el reino? Ya dijimos muchas características del reino. Ya dijimos quién es la puerta, que es Jesucristo. Pero los que entran en el reino son los que ya llevan establecido el reino adentro. ¿Oyó lo que dije? No, el reino eterno no es allá está y para allá vamos. El reino eterno, el reino de Dios comenzó aquí, dejando que el reino de Dios se establezca en los corazones, para que cuando lleguemos allá solo disfrutemos lo que ya llevemos dentro. Los que entran al reino eterno son los que ya llevan adentro el reino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo invitó a los discípulos diciéndoles: cuando ustedes oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Cierra tus ojos un momento. Si usted quiere disfrutar el reino eterno, deje que primero el reino de Dios se establezca en su vida. Si habrá alguien esta mañana que todavía no ha entrado al reino a través de Jesús, si hay alguien que no conoce a Jesucristo y no se ha arrepentido de sus pecados y hoy quiera conocerlo, yo te voy a invitar a que levantes tu mano diciéndole: yo quiero entrar al reino. Hoy sería una buena mañana para tomar decisiones y decirle al Señor: Señor, yo quiero entrar por esa puerta. Esa puerta es Jesucristo. Y no podrás entrar por otro lado, sino por Jesús.
Y no podrás entrar si no hay arrepentimiento de tus pecados. ¿Habrá alguien que quiere arrepentirse de sus pecados? Levante sus manos hoy. Levanta tu mano y dile: Señor, yo quiero arrepentirme hoy. Ahí hay una mano levantada. ¿Habrá alguien más? Los que ya son hijos de Dios, por favor, bajen su mano. Aquellos que nunca han recibido a Jesucristo, levanta tu mano para orar por ti hoy. La puerta está abierta. La puerta es Jesús. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Un llamado más. Los que le queremos decir al Señor: Señor, establece tu reino en mi corazón. Venga hacia adelante esta mañana. Venga a decirle: Señor, yo quiero que tu reino se establezca en mí. Oh, aleluya. Venga hacia adelante, venga a decirle: Señor, establece tu reino en mi vida. Establece tu reino en mi vida, Señor. Digámosle: Señor, yo quiero dejar de hacer mi voluntad. Quiero hacer la tuya. Quiero hacer la tuya, Señor. Oh, sí. Establece tu reino, Dios. Establece tu reino. Rinde tu corazón a Dios. Deja de pelear con Dios tanto y ríndete. Deja que el Espíritu de Dios escriba sus leyes. Oh, te bendecimos, Señor.